Cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia con la intención de conocer la voluntad de Dios y empezamos a leer cualquier libro de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a encontrar muchos versículos y muchos pasajes donde directamente lo que vamos a entender es lo que está diciendo, palabra por palabra, lo que está escrito allí. Eso que dice allí, bueno, pues eso es así, en el sentido directo tal y como está. Bien, ese es vamos a decir, la interpretación inmediata, lo que dice esa frase. Bien, pero hay muchos pasajes, muchas frases bíblicas que, aparte de ese primer sentido literal que tiene, hay otra verdad, otra enseñanza oculta, secreta, que está detrás de las mismas palabras. Es otra enseñanza en otro nivel de entendimiento, en otro nivel de interpretación, en otro nivel espiritual, pero que allí está una verdad de Dios que Dios permite que nosotros podamos verla, entenderla y aplicarla a nuestra vida. Entonces, hay muchísimos pasajes así, no todos, no todos, pero sí hay mucha tipología, por ejemplo, ¿verdad? Pudiéramos nombrar muchísimas frases, muchísimas palabras que tienen, déjame decirlo así, doble sentido. O sea, un sentido literal y un sentido metafórico. Y aparte del metafórico, pues tenemos otro sentido espiritual, ¿verdad? Donde se traza perfectamente, se encuentra perfectamente escondida una verdad de Dios. Y eso hay que sustentarlo, hay que sustentarlo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando leemos la Biblia, tenemos en primer lugar el sentido literal, directo de lo que estamos leyendo. Pero hay otro sentido, ¿verdad? Metafórico, hay otro sentido espiritual que tenemos que aprender a interpretarlo. O sea que no toda la Biblia es metafórica. No toda la Biblia es simbólica. ¿Ok? No, algunos pasajes lo son. Ahora, ¿cómo saber qué pasajes sí son simbólicos, metafóricos y cuáles no? Bueno, esto tiene que ver, en primer lugar, con tipología. Muchas frases, muchas palabras, muchas representaciones en la palabra del Señor son tipológicas, tienen otra interpretación en la tipología bíblica que es sustentable, o sea, que se puede demostrar perfectamente, o que la misma Escritura en otros pasajes nos habla de esa tipología, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, pues la Nueva Jerusalén, en fin, las moradas celestiales, el arca de Noé, vamos a decir, los instrumentos, el mobiliario que está dentro de lo que es el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo de Israel, cada una, desde el altar del incienso, en fin, los panes de la proposición, en fin, todo lo que está allí tiene una simbología. Bueno, y así hay muchísimas cosas más, pero dije muchísimas, que son simbólicas, y que cuando nosotros leamos la Biblia y los encontremos allí, bueno, en primer lugar, tomemos la interpretación literal, pero también escudriñemos, tratar de buscar lo simbólico, lo metafórico. Ahora, dije que tiene que ver con tipología. 1, 2, que otros pasajes también confirman que ahí hay otra doble enseñanza. Por ejemplo, rápido así, decimos que la Escritura dice que no pondrás bozal al buey que trilla, ¿verdad? No pondrás bozal al buey que trilla, y luego dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Bueno, esas expresiones que se aplican directamente en un sentido así inmediato, pues también tienen otra interpretación en lo laboral y también en lo espiritual también. Bien, pero habría cientos y cientos, más bien miles de pasajes que tienen dos sentidos o tres sentidos. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo saber que estamos interpretando correctamente? Bueno, pues en primer lugar repito que el resto de la Escritura tiene que tener una interpretación, debe ayudar a la interpretación de este mismo pasaje. Y no salir con incoherencias, no salir con cosas
totalmente desordenadas que no tienen otro sustento bíblico, sino que cada una de estas piezas son como un perfecto rompecabezas que se acomodan bastante bien, ¿verdad? Subí por ahí un video, no sé, me parece que, hablo de Zaqueo, pero me parece que ahí se llama qué difícil es para un rico, o los ricos no pueden ver el reino de Dios, algo así. Los ricos no pueden ver a Dios, algo así. Y bueno, en el libro que es Lucas o Juan, ahorita se me va rápido, donde está Zaqueo, ¿verdad? Ahí vemos que precisamente, ¿verdad? Si tienes oportunidad de verlo, ahí acomodo muchas de las cosas. Por ejemplo, cuando el Señor le dice, es necesario que esta noche pose yo en tu casa, ¿verdad? ¿Y por qué noche? Bueno, porque Zaqueo estaba en tinieblas, ¿verdad? ¿Y que pose yo en tu casa? ¿Cuál casa? Pues, o sea, quiero ir a tu casa, pero quiero posar, vivir ¿dónde? En tu casa, en tu corazón. En fin, y hay muchas cosas ahí que tienen esa interpretación. Ahí, de verdad te lo recomiendo, puedes verlo por allí, ¿eh? Muy bien. Bueno, creo que aquí vamos a entrar un poquito también a lo de el hijo de la esclava y el hijo de la libre, que también tiene una interpretación muy interesante, ¿verdad? Bueno, estábamos leyendo, gozándonos en capítulo 15 del libro de Génesis, en el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso fue lo que vimos en el video anterior. Vamos ahora al versículo número 7 del libro estoy en Génesis, capítulo 15, versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré que la he de heredar? A ver, Jehová le está dando una promesa a Abraham, que lo va a bendecir, que va a tener un hijo, que le va a dar una gran herencia. Bien, y Abraham le creyó. Ahora hace una pregunta Abraham. Le dice, Señor, ¿en qué conoceré que he de heredar? ¿Verdad? Esa pregunta, a ver, tiene un sentido correcto. Hay veces que en la vida diaria, tú le pides algo o le ordenas algo o esperas algo de alguien, ¿verdad? Y lo platicas con la persona y luego te hace una pregunta, pero la pregunta a veces tiene otro sentido. O sea, es rebeldía, es inconformidad, es rechazo, es hasta burla, es hasta cuestionamiento, en fin, una pregunta mala, ¿verdad? Una pregunta mala, ¿verdad? Tiene duda acerca de tu persona, en fin, rechazo acerca de tu persona. Hay muchas preguntas que nos hacen en el día a día, ¿verdad? Están cargadas de un poquito de maldad, ¿verdad? En este caso, le respondió Abraham, está escuchando a Jehová, y Jehová le da grandes promesas, grandes bendiciones, y entonces le dice, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Esta es una pregunta limpia. O sea, le está diciendo, Señor, ¿podrías darme una señal para yo estar atento, para que no se me vaya a pasar, ¿verdad? ¿Podrías darme una señal? Más o menos es así. Te repito, muy diferente a cuando te hacen una pregunta mala, con intención mala, con propósito malo. Al Señor Jesús le hacían muchas preguntas, y dice que él conocía la hipocresía de ellos, Le preguntaban hipócritamente, le preguntaban para hacerlo caer en un error, le preguntaban para burlarse de él, para cuestionarlo. En fin, esas son preguntas malas. A mí muchas veces me hacen preguntas acerca de la Biblia, pero son preguntas de un sentido equivocado, de una intención mala. En este caso, la intención de Abraham es buena. Entonces, aprendamos a diferenciar entre los dos tipos de preguntas que nos pueden hacer. Bien, dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola, y un palomino. Oiga,
aquí entramos a ese tipo de pedimentos que hace el Señor acerca de sacrificios, ofrendas, y aquí uno aprende mucho, ¿eh? Por ejemplo, estamos hablando de ganado, de vacas, de cabras y de ovejas. De eso estamos hablando. Ahora, pero también de aves. Estamos hablando de tórtola y de palomino. En primer lugar, quiero dejar bien sentado lo siguiente, ¿eh? Atención, atención con lo que voy a enseñar. A ver, Dios creó todas las cosas y creó los animales. Creó los animales. Y nosotros tenemos que aprender, en el contexto bíblico, cuál debe ser, cómo debe ser nuestra relación con los animales. Sí, con todos. Desde una serpiente hasta una tórtola. ¿Cómo debe ser nuestra relación con los perros y cómo debe ser nuestra relación con las ovejas? Porque sí hay parámetros de comportamiento que nosotros debemos tener para con ellos, ¿eh? Sí hay límites en la relación, sí hay un cómo y hay un por qué también. ¿Qué quiero decir? Bueno, que sabemos por la palabra de Dios que hay dos tipos de animales, ¿verdad? Que son los limpios y los no limpios. O sea, los puros y los impuros. Los limpios y los inmundos. Vamos así rápido, ¿verdad? Entonces tenemos que guardar distancia, ¿verdad? Acerca de los animales impuros, los animales inmundos. Tenemos que tener mucho cuidado de no tener una gran relación estrecha con ellos, más cierta relación permitida por la palabra del Señor. Si no lo hacemos así, estamos entrando en contaminaciones espirituales. Hay contaminaciones espirituales. Ahora, déjeme ahora subrayar la parte buena. La parte buena es que Dios pide, ¿verdad? Así rápido, una vaca, una cabra, chiva le decimos acá en México y en el norte del país. A ver, otra vez. Una vaca, una cabra, una oveja, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que esos animales que Dios pide, ¿verdad? Para sí, para una ofrenda, para un holocausto, ¿verdad? Son buenos. Otra vez, son buenos. Si no fueran buenos, Dios no pediría que se los ofrendaras a Él. No lo pediría. ¿Ok? Entonces, vamos por partes. Dios nunca pidió que se le ofrendara un perro. Dios nunca pidió que se le ofrendara una serpiente. Nunca. Pero en este caso, habla de vaca, de cabra y de oveja. Esto es interesante, ¿eh? Estos animales son buenos delante de Dios. Por lo tanto, son positivos para la relación del hombre con estos animales, ¿eh? Y, por ejemplo, y luego dice una tórtola y un palomino. O sea, la paloma y la tórtola. Ambos animales son muy hermosos. Ambos animales son mansos. Su carácter es hermoso, como el de la oveja, ¿verdad? Un carácter bello, ¿verdad? Son pacíficos, no son agresivos. Esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué estoy tratando de sustentar? Que la tórtola y la paloma, que aparecen mucho en la Biblia y que el Señor Jesús también habló de ellos, ¿verdad? Son buenos. Espiritualmente son buenos. Entonces, no todos los animales son así. Es más, déjame decirte algo así rápido que luego en otro video lo vas a escuchar otra vez. Lo voy a repetir. A ver, mira, atención con esto. Hay animales limpios y animales inmundos. Atención con lo que voy a enseñar. Dios nos pide que no andemos de noche, que no estemos en la noche, que no vivamos en la noche, ¿ok? Que no hagamos actividades en la noche. Eso nos lo pide el Señor. Hay varias escrituras para sustentar esto, ¿ok? Bien. Fíjate una cosa. Los animales limpios no andan de noche. Sí respetan esa ley espiritual de Dios. Los animales limpios no andan en la noche. Las tórtolas no andan en la noche. Las palomas no andan en la noche. Pero sí los murciélagos. Pero sí muchos animales inmundos. Las hienas, los leones, en fin.
Esto da para estudios muy interesantes, pero bueno, aquí lo toco porque ya entramos con los animales. ¿Por qué Dios pide una vaca, una cabra, una oveja, y luego dice una tórtola y un palomino, una paloma? ¿Por qué? ¿Para qué los quiere? En primer lugar, si los pide para Él, es porque son limpios. Y Dios solamente tiene trato, tiene contacto con lo limpio. Eso es hermoso, ¿eh? ¿Qué más? ¿Por qué 3 años? O sea, ¿por qué 3 años? Misterio para mí. No tengo respuesta. No tengo respuesta. ¿Por qué 3 años? No lo sé. No lo sé. Me aventuraría yo a hacer algo, pero tan me aventuraría que mejor ni lo digo. ¿Ok? Pero bueno. Dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Y por qué? O sea, ¿qué hizo con esos animales? ¿Los partió por la mitad? ¿Qué hizo con ellos? Los partió por la mitad. Si esta acción nosotros la contemplamos con las ideologías de hoy, qué aberrante, qué saña, diríamos más cosas, diríamos más cosas. Bueno, pues los partió por la mitad. Y esto, desde luego, por mandato de Dios, por mandato de Dios. Ahora, es que nosotros muchas veces para analizar las cosas, el dinero, el sexo, los hijos, la esposa, los animales, para analizar muchas cosas, nosotros las analizamos en un contexto netamente humanista, modernista del tiempo de hoy, y con tópicos humanistas. No. Si queremos conocer a Dios, tenemos que quitarnos mucho de cultura, mucho de socialismo, mucho de intereses humanos, naturales, intereses económicos. Si queremos conocer a Dios, porque si no, no lo vamos a entender. Dios está por encima del orden de pensamiento establecido por los hombres en la tierra. O sea, Dios está muy por encima de todo eso, y Él tiene los valores correctos de todo. Así es de que aquí no podemos nosotros acusar a Dios o acusar a Abraham de ¿qué hiciste? ¿Por qué matas a esos animales así? Y pudiéramos hasta tratar de forzar una justificación y decir, Dios dijo que no matarás. No aplica. Dios sí permite matar y hay ordenanza de matar, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Aquí tenemos, ya están ahí los cuerpos muertos. Ahora, ¿quién descendía sobre sus cuerpos? Dice, aves de rapiña. ¿Y qué son las aves de rapiña? Son aves inmundas. De hecho, ¿descendían sobre quién? Sobre los cuerpos muertos. Recordemos que una de las ordenanzas del Señor es no tocar nada muerto. No tocar a un animal muerto. Es una de las ordenanzas del Señor, ¿verdad? No tocar a una persona muerta. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, había sus ordenanzas muy perfectamente establecidas. El sumo sacerdote, ¿verdad? No podía, si moría su padre o su madre, no podía tocar a su padre o a su madre. ¿Por qué? Por contaminación. Por contaminación. Pero ¿cómo? Es que mi papá si yo fuera el sumo sacerdote, es que mi papá y mi mamá son inmundos. No, la muerte que ya está en ese cuerpo es la inmunda. La muerte es la inmunda. Y no podemos tocar la muerte. Esto es interesantísimo. Como te digo, cuando vemos todos estos enfoques, no tan simplistas, sino un poquito más en armonía con todos los versículos, con todo el contexto bíblico, cambia mucho nuestra manera de interpretar la voluntad del Señor. Bien, entonces, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Ahora, yo sí estoy convencido, estoy bien convencido. En todo esto de estos 3 animales, de estas 3
que sean de 3 años, en la tórtola, en el palomino, en las aves de rapiña que descienden, que tipifican a los demonios. Las aves de rapiña tipifican a los demonios. Muy bien. Yo sé que hay una enseñanza espiritual. Yo no la tengo, no la tengo. Pero sé que Dios va a revelarle a algún siervo, ¿verdad?, alguna interpretación espiritual detrás de esto que estamos viendo acá. Bien, y dice: mas a la caída del sol sobrecogió sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Ahí está, ahí está. Ahora entramos con la caída del sol. A la caída del sol. El sol representa a Dios, El sol representa a Dios. A la caída del sol. A la caída del sol. ¿Será que Dios va a caer? No. Sino que cuando el sol está en su máxima expresión y está alumbrando todo, es la manifestación gloriosa de Dios. ¿Ok? Cuando el sol empieza a caer, a la caída del sol, estamos interpretando que ya hay poca creencia en Dios. Ya la imagen de Dios, el resplandor de Dios está cayendo, está cayendo. ¿Qué significa? Significa que ya hay poca fe. Y eso está pasando en la humanidad. Pudiéramos decir que actualmente en la humanidad el sol está cayendo. Ya poca gente cree en la Biblia, poca gente cree en Dios. Para la humanidad, Dios, el sol se está apagando. Esto es interesante. Por eso digo que aquí hay interpretación hermosa. Pero luego dice acá algo bello. Dice, y esto hay que entenderlo bien bonito, dice: y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Pues sí, claro. Al apagarse la fe en Dios, entras en oscuridad. Entras en la oscuridad. La oscuridad da temor. La oscuridad da temor. Tremendo. Qué bueno que nosotros estamos en el reino de la luz. Amén. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Interesante, dentro, a ver, fíjate qué cosas, qué cosas, esto nos va a enseñar mucho, Estábamos viendo en los videos anteriores cómo Abraham era muy bendecido por Jehová. Cómo Dios le hablaba a Abraham y le daba palabras hermosas, promesas preciosas. Muy bendecido Abraham. Déjame decir así, alabado por Dios. Te voy a engrandecer, todo eso. Cosas muy bellas. Pero ahora lo que le dice es muy contrario, ¿verdad? Ya no es una promesa tan maravillosa, tan de bendición, como para danzar y brincar de gusto. O sea, atención. Por un lado, Dios le da muchas promesas muy bellas a Abraham, y ahora le da una promesa, pero bien fea. Bien fea. Y no es que Dios se equivocó, sino que ese es el plan perfecto de Dios para Abraham, como lo es para ti y para mí. ¿Hay días hermosos? Sí, preciosos. Muchas veces nos va de maravilla, sí, claro. Muchas veces vemos la manifestación preciosa de la mano del Señor, sí, pero también hay tiempo de llorar. También vendrán sobre tu vida y sobre mi vida tiempos difíciles. Mira, hace tiempo, aquí parado, aquí en este muro de piedra, grabé un video y me acuerdo mucho porque el título se llama Dios sí quiere que sufras. Dios sí quiere que tú sufras. Porque nos han engañado en el último tiempo. El evangelio de ahora es todo lo contrario. Nada de sufrimiento. Dios no quiere que sufras. Eso es mentira. Eso es mentira. Y lo podemos ver en la vida de David, y en la vida de Elías, en la vida de Jeremías. Lo podemos ver en la vida del Señor Jesús, en la vida de Pablo. Todos han pasado en el proceso de Dios por sufrimientos, pruebas, tribulaciones. Todos. Pues nosotros también. Entonces aquí vemos cómo ahora le dice Dios a Abraham. Dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. O sea,
Señor, pues me habías dicho que iban a vivir, que esta tierra era para mí y para toda mi descendencia. Ahora me dices que van a vivir en tierra ajena. O sea que un tiempo vamos a vivir aquí y luego nos van a correr de aquí. ¿Sí? Nos vamos a tener que ir de aquí. Sí, eso está en el plan de Dios. Y no son, repito, noticias muy agradables, ¿eh? Pero le agrega más, algo todavía más terrible. ¿Qué le dice? Dice, y será esclava allí. ¿Qué? ¿Qué? Me vas a dar una gran descendencia que dijiste que en mí iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y ahora me dices que mi descendencia será esclava. ¿Sí? ¿Y qué implica ser esclavo? Todo lo peor, esclavo. Y le agrega algo más. Dice, y será oprimida. ¿Cómo? Los van a oprimir. Dios santo. ¿Me vas a dar una gran familia y luego los van a oprimir? Y eso no es todo, ¿eh? Eso no es todo lo que Dios le dice a Abraham. Mira lo que le dice. Dice, y será oprimida, atención con esto, esto ya es terrible. Dice, y será oprimida 400 años. 400 años. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Será oprimida 400 años. Wow. Recordemos que el pueblo de Israel vivió en Egipto 430. Los primeros 30 estuvieron hospedados. O sea, los primeros 30 los trataron muy bien. Pero los otros 400 fueron esclavos. Eso es tremendo, ¿eh? Ahora, aquí, atención con esto. Dije que aquí hay mucha enseñanza escondida, oculta, pero muy bella, ¿eh? Atención con lo que voy a enseñar. Atención. Fíjese bien. 30 años estuvieron bien. 400 años estuvieron de esclavos. Al terminar los 400 años, vino el libertador, Moisés, que los rescató de Egipto. Atención, ¿vio eso? Bueno, ahora vamos a ver con Jesús, que es exactamente a la inversa, ¿eh? Atención con lo que voy a enseñar. El Señor Jesús más bien, Moisés es tipo de Cristo. O sea, Moisés libertó a su pueblo de Egipto. Cristo liberta a su pueblo de Egipto. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a los números. Atención con esto. Al terminar los profetas tenemos un silencio de 400 años. 400 años de silencio. ¿Sí? Igual 400 años de silencio cuando el pueblo de Dios estuvo de esclavo en Egipto. 400 años en que Dios no habló. Bien, acá para nuestro tiempo tenemos 400 años de silencio entre los profetas y la venida de Cristo. Luego viene Cristo y durante 30, ¿entendió? 30, ¿se acuerda del 30 que hablábamos hace rato? Durante 30 años el Señor Jesús, ¿verdad? Va creciendo y a los 30, ¿sí? Libertó, ¿verdad? Dio el mensaje de libertad para la humanidad. Vino a libertar a la humanidad de las garras de Egipto, de Satanás. Interesante, ¿verdad? Repito la reflexión primera. El pueblo de Dios va a vivir a Egipto como nosotros vivimos en el Egipto espiritual, en el mundo, ¿verdad? Y los primeros 30 años todo bien. Luego 40 años de esclavos y viene el libertador. Esa es la numerología en este tiempo de cuando Israel está en Egipto. Bien,
Y la numerología para nosotros hoy sería 400 años de silencio, ¿okay? 30 años de nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? Ahí tenemos los 430, ¿okay? Y entonces Cristo da el mensaje de salvación, de libertad. Es interesante, ¿ves? Entonces la numerología también está aquí con grandes mensajes para nosotros, ¿eh? Bueno, entonces hay que llevar esas interpretaciones allá y acoplarlas en un sentido correcto para nuestra enseñanza, nuestra riqueza espiritual en la sabiduría del Señor. Bien, y luego dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. ¡Ay! Ahora sí, gracias Señor, ahora sí. Gracias Padre, ya me habías asustado. Sí, pero como quiera van a vivir 400 años de esclavo. Eso no te lo quita, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso está en mi plan perfecto. Es mi tipología perfecta del plan de Dios desde Adán hasta la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Hasta el juicio, la vida eterna, todo eso. ¿Sí? Todo el plan que está en la palabra del Señor. Entonces, a ver, sí, una vez que pases todo ese proceso, te va a ir muy bien. Dice, yo voy a juzgar a esa nación. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Aleluya. Eso es lo hermoso, sí, pero el proceso lo tenemos que vivir. El proceso lo tenemos que vivir. Es cierto que nos espera una gran riqueza. De hecho, ya tenemos una gran riqueza, la riqueza espiritual, la riqueza del poder de Dios, la riqueza del Espíritu Santo en nosotros, la riqueza de las promesas del Señor. En fin, ya tenemos una gran riqueza. Su palabra es una gran riqueza. Tenemos la sabiduría del Señor, conocemos la verdad de Dios. Tenemos una gran riqueza. Oh, gloria al Señor. La mano del Señor, la presencia del Señor con nosotros, el reino de Dios con nosotros, ser sellados con el Espíritu de Dios. En fin, tenemos una gran riqueza, amén, y esa es la parte hermosa del plan de Dios para nosotros. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Qué perfección del plan de Dios, ¿eh? El amorreo pues es acá en Canaán, de donde van a vivir un tiempo, luego los saco de ahí, los llevo a Egipto y luego los regreso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces dice acá que todavía la maldad no ha llegado al colmo. Sí, veo que el amorreo tiene mucha maldad, pero todavía no me llega al colmo, pero ya le falta tantito, ya me están hartando, déjame decirlo así. Y dice, y en la cuarta generación volverán acá. Esto de la cuarta generación, pues está también muy interesante porque nos lleva a varias preguntas. ¿De cuánto es una generación? ¿De 100 años cada una? Porque estuvieron 400. Pero ese número de 100 años no concuerda con las generaciones que nos da Mateo, ¿verdad? Ahí en el capítulo 1 nos da 14 generaciones y 14 generaciones y 14 generaciones. Interesante, pero bueno, se me terminó el tiempo. Hablaré de esto en el próximo video. Bendiciones.